Salvador, por esta oportunidad nueva y especial que nos das hoy también de comenzar nuestro día leyendo tu palabra, mi Dios. Danos entendimiento, danos sabiduría para comprender claramente lo que leamos. Te lo pedimos, Señor. Tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo número 2, en la versión Pechita en español. Dice, por tanto, desechen toda maldad, todo engaño y hipocresía, envidia y difamación, y sean como niños recién nacidos que desean la palabra cual leche pura y espiritual, para que se fortalezcan mediante ella para salvación, si es que han probado y han visto que Yahweh es bueno. Aquel a quien ustedes se han acercado es la piedra viva, desechada por los hombres, pero selecta y preciosa delante de Dios. Y también ustedes, cual piedras vivas, sean edificados y sean templos espirituales y sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Dios por medio de Jesucristo. Porque en la Escritura se declara: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, aprobada y preciosa, el que crea en él no será confundido. Ahora bien, es a ustedes a los que creen a quienes es otorgado este honor, pero para los desobedientes ha llegado a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan en ella porque son desobedientes a la palabra, porque para eso estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, los que en otro tiempo no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, y no había misericordia para ustedes, pero ahora ha sido derramada sobre ustedes misericordia. Amados míos, les ruego como a extranjeros y peregrinos que son, que se aparten de todas las pasiones carnales que combaten contra el alma, y que su forma de vivir sea virtuosa ante todos los hombres, para que los que hablan contra ustedes palabras malignas y vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométase a todos los hombres por causa de Dios, a los reyes por razón de su autoridad, a los jueces porque ellos son enviados por Él para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen lo bueno. Porque esta es la voluntad de Dios, que con sus buenas obras callen la boca de los insensatos que no conocen a Dios, conduciéndose como hombres libres, no como hombres que han convertido su libertad en una máscara para su maldad, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a sus hermanos, tengan temor de Dios, honren a los reyes, que los siervos que hay entre ustedes se sometan a sus amos con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, sino también a los severos y obstinados, porque aquellos encontrarán gracia ante Dios, los que por causa de una buena conciencia soporten las adversidades que les sobrevengan injustamente. Pero los que padecen aflicciones por razón de sus transgresiones, ¿qué mérito tienen? Pero si haciendo lo bueno son afligidos y lo soportan, entonces su gloria es grande ante Dios. Porque para esto fueron llamados, porque también el Cristo murió por nosotros, dejándonos este ejemplo para que sigan sus pisadas. El que no cometió pecado ni engaño alguno se encontró en su boca, quien cuando lo injuriaban no respondía con injurias, cuando lo ofendían no amenazaba, sino que encomendaba su causa al juez de justicia. Y él mismo cargó con todos nuestros pecados, levantándolos en su cuerpo a la cruz, para que nosotros, al estar muertos al pecado, vivamos en su justicia, porque por su herida fueron ustedes sanados. Porque ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han retornado al pastor y guardián de sus almas. De la misma manera también ustedes, esposas, sométanse a sus maridos,
de tal modo que los desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin mucha dificultad por su buena manera de vivir, al ver que se conducen respetuosamente y con prudencia, y que su atavío no sea con adornos externos, peinados ostentosos, adornos de oro ni vestidos suntuosos, sino adórnense en el interno, sino adórnense en el ser interno del corazón, con un espíritu humilde e incorruptible, el mejor atavío ante Dios, porque de la misma manera se ataviaban también en la antigüedad las santas mujeres que confiaban en Dios, estando sujetas a sus esposos, así como estaba sujeta Sara a Abraham, llamándolo Señor mío, de quien ustedes son hijas, si tienen buenas obras, mientras no sean perturbadas por ninguna intimidación. Igualmente ustedes, esposos, vivan sabiamente con sus esposas, teniéndolas en honor como a sus vasos, como a vasos frágiles, para que no sean estorbados en sus oraciones, porque también ellas heredarán junto con ustedes el don de la vida eterna. Finalmente estén todos en armonía, sufran con los que sufren, ámense unos a otros y sean misericordiosos y mansos. No paguen a nadie mal por mal u ofensa por ofensa, sino más bien bendigan, porque para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Por tanto, el que anhela vida y quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y practique el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos atentos para escucharlos, pero el rostro de Yahweh está contra los malvados. ¿Y quién les podrá causar daño si ustedes muestran celo por lo que es bueno? Y si padecen por causa de la justicia, dichosos son. Y no teman a los que tratan de atemorizarlos ni se perturben, sino santifiquen al Señor, el Cristo en sus corazones, y estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón respecto de la esperanza de su fe, y tengan una buena conciencia para que los que hablan contra ustedes como si fueran malhechores sean puestos en vergüenza como hombres que difaman sus buenas costumbres en el Cristo, porque es mejor para ustedes padecer cosas malas haciendo el bien, si así la voluntad de Dios, si es así la voluntad de Dios, y no haciendo cosas malas. Porque el Cristo también murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los pecadores para llevarnos a Dios. Y murió en el cuerpo, pero vive en espíritu, y predicó a las armas, a las almas encarceladas en el Seol, las que anteriormente no obedecieron en los días de Noé, cuando Dios en su paciencia, con la esperanza de su arrepentimiento, ordenó que se construyera el arca, y solo 8 personas entraron en ella, y se salvaron mediante el agua. Porque también ustedes son salvos del mismo modo por el bautismo, no cuando se lavan la suciedad del cuerpo, sino al confesar a Dios con una conciencia limpia y mediante la resurrección de Jesucristo, que fue levantado al cielo y está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así pues, si el Cristo ha sufrido por ustedes en la carne, también ustedes ármense con el mismo pensamiento, porque todo el que muere a su carne cesa de todo pecado, para que de aquí en adelante el tiempo que resta en el cuerpo no lo viva para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios.
porque el tiempo pasado fue suficiente para haber hecho lo que agrada a los paganos, en libertinaje, en borracheras, en disolución, en desenfrenos, en adoración a espíritus malignos. Y aquí ahora se sorprenden y los injurian, porque no cometen excesos junto con ellos en la disolución en la cual andaban antes y los ultrajan. Pero ustedes darán cuenta a Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, porque por eso fue predicado también a los muertos, para que sean juzgados como hombres en la carne, pero vivan según Dios en espíritu. Pero el fin de todas las cosas se aproxima, por tanto sean sobrios y estén alertas en oración, y sobre todo tengan ferviente amor unos por otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios con los peregrinos sin murmuración, según el don que cada uno recibió de Dios. Sirva con él a sus compañeros como buenos administradores de la gracia multiforme de Dios. Todo el que hable de acuerdo con la palabra de Dios, y todo el que ministre según el poder de Dios que Dios da, para que en todo lo que ustedes hagan, Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. No se sorprendan, amados míos, por las pruebas que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les sucediera, pues son, pues estas son para probarlos. Sino regocíjense por ser participantes de los padecimientos del Cristo, para que de la misma manera también se goce y se regocijen en la manifestación de su gloria. Si por causa del nombre de Cristo son vituperados, dichosos son, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Solo que ninguno de entre ustedes padezca como homicida, como ladrón o como malhechor, pero si padece como cristiano, no tema, sino glorifique a Dios en este mismo nombre, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios, y si empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de los desobedientes al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por tanto, los que padecen de acuerdo a la voluntad de Dios, encomienden a Él sus almas como fiel creador, practicando lo que es bueno. Busque algo, mi amor, todos los días. Yo, anciano compañero suyo, testigo de los padecimientos del Cristo y partícipe de la gloria que será manifestada, luego a los ancianos que están entre ustedes, pastoreen el rebaño de Dios que les ha sido encomendado, cuidándolo espiritualmente, no por obligación, sino voluntariamente, no por sucia ganancia, sino de todo corazón, no como enseñoreándose del rebaño, sino siendo un buen ejemplo para ellos, para que cuando sea manifestado el príncipe de los pastores, reciban de él una corona de gloria que no se marchita. Y ustedes, jóvenes, sujétense a sus ancianos y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda tu ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y estén alertas, porque su adversario Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, resístanlo, estando firmes en la fe. Sepan también que los mismos padecimientos le están sobreviniendo a sus hermanos que están en el mundo. Pero el Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo, es quien nos ha permitido, mientras padecemos estas leves aflicciones, que seamos fortalecidos, afirmados y establecidos en Él para siempre. La gloria y el poder y la honra sean para Él por los siglos y para siempre. Amén. Por medio de Silvano, hermano fiel,
les he escrito estas breves cosas según yo considero y estoy convencido y doy testimonio de que esto es la verdadera gracia de Dios en la cual ustedes permanecen. Los saludan la iglesia escogida que está en Babilonia y Marcos, mi hijo. Salúdense unos a otros con beso santo. La paz esté con todos los que están en el Cristo. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a quienes junto con nosotros han sido hechos dignos por la misma fe gloriosa, por medio de la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracia y paz abunden para ustedes por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como quien les ha concedido todas las cosas que pertenecen al poder de la deidad, para salvación y temor de Dios por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante las cuales les ha dado magníficas y gloriosas promesas, para que por medio de estas participen de la naturaleza de la deidad, habiendo escapado de la corrupción de las bajas pasiones propias del mundo. Por lo cual, poniendo todo cuidado, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio de sí mismos, al dominio de sí mismos paciencia, y a la paciencia temor de Dios, y al temor de Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque cuando logren estas cosas y abunden en ustedes, no permanecerán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues el que no tiene estas cosas es un ciego porque no ve y ha olvidado la purificación de sus pecados pasados. En cuanto a esto, hermanos míos, sean muy diligentes, porque por medio de sus buenas acciones harán firme su llamado y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás, pues de este modo les será concedido amplio acceso al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, no me cansaré de recordarles constantemente acerca de estas cosas, aunque ciertamente las saben bien y están firmes en esta verdad, porque pienso que es justo que mientras esté de este cuerpo les estimule la memoria, sabiendo que en breve partiré de mi cuerpo, como ciertamente nuestro Señor Jesucristo me lo ha dado a conocer. Sean pues diligentes para que también constantemente se acuerden de que estas cosas se den a- en ustedes aún después de mi partida, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad, porque habiendo él recibido de parte de Dios Padre la honra y la gloria, tras la hermosa gloria en su magnificencia, vino a él una voz como esta que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros también escuchamos esa misma voz que le vino desde el cielo mientras estábamos con él en el monte santo. También tenemos la segura palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos como a una lámpara que ilumina en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el sol resplandezca en sus corazones, sabiendo esto antes que nada, que ninguna profecía tiene la interpretación en su propio texto, porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Pero hubo entre el pueblo falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán herejías destructivas y negarán al Señor que los redimió, acarreando sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán su abominación, y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por codicia obtendrán ganancia entre ustedes con palabras fingidas, aquellos cuyo juicio no cesa desde el principio y cuya destrucción no duerme. Porque ciertamente Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado a las regiones inferiores en cadenas de tinieblas, los entregó para que fueran reservados para condenación de tormento. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que habiendo traído el diluvio sobre el mundo de los malvados,
preservó a Noé, predicador de justicia, que era el octavo. Incendió las ciudades de Sodoma y Gomorra, condenándolas a la destrucción, y las puso como ejemplo para los impíos que habían de venir, y rescató al justo Lot, que era afligido por la conducta inmunda de los que eran licenciosos, porque este justo, por lo que veía y escuchaba mientras vivía en ellos, día tras día era atormentada su alma justa por los actos de aquellos licenciosos. Yahvé pues sabe librar de aflicción a los que tienen temor de él, pero reservará para el día del juicio a los inicuos cuando sean atormentados, especialmente a los que siguen la carne en lujurias abominables y menosprecian el señorío, insolentes, arrogantes, que no se perturban al blasfemar contra una gloria, mientras que los ángeles mayores que ellos en fuerza y en potencia no acarrean sobre sí mismo juicio de blasfemia. Pero estos que por naturaleza han sido como bestias mudas para matanza y destrucción, serán en su propia corrupción al blasfemar contra las cosas que no comprenden, teniendo para ellos iniquidad como retribución por la iniquidad, consideran un placer los desenfrenos a los que se entreguen durante el día, corrompidos, llenos de manchas, quienes siendo indulgentes consigo mismos se entregan al desenfreno durante sus ocios, mientras tienen los ojos llenos de adulterio y de pecado incesantes, seduciendo a las personas inestables, teniendo el corazón ejercitado a la avidez. Son hijos de maldición que habiendo abandonado el camino recto, se han desviado yendo por el camino de Balaán, hijo de Beor, quien amó el salario de la iniquidad, pero siendo reprendido por una asna debido a su transgresión, la cual le habló con voz humana, refrenó la insensatez del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes arrastradas por un torbellino, para quienes está reservada la densa oscuridad de las tinieblas, porque cuando hablan palabras ridículas, ociosas, seducen por medio de los apetitos inmundos de la carne a los que a duras penas escaparon de los que andan en el error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque por cualquier cosa por la cual alguno es vencido, por esta también es esclavizado. Porque si huyeron de las abominaciones del mundo mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente son vencidos siendo enredados por estas mismas cosas y su fin llega a ser peor que lo primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido conforme al acertado proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Sí, amados míos, esta es ya la segunda epístola que les escribo, en las cuales les recuerdo estas cosas para estimular su limpia conciencia, para que se acuerden de las palabras que de antemano fueron dichas por los santos profetas y del mandamiento de nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles, sabiendo que ustedes, antes que nada esto, que en los postreros días vendrán burladores que harán escarnio, procediendo de acuerdo a sus bajas pasiones, y dirán: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen de tal como estaban desde el principio de la creación. Pero ellos deliberadamente olvidan esto, que los cielos existían desde el principio y que la tierra surgió de las aguas y fue establecida entre las aguas por la palabra de Dios,
y que mediante estas el mundo de entonces fue inundado con aguas y fue destruido. Pero los cielos y la tierra actuales están preservados por su palabra, siendo preservados por el fuego para el día del juicio y, siendo reservados para el fuego para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Pero, amados míos, no olviden esta única cosa, que un día para Yahweh es como 1000 años y 1000 años como un día. Yahweh no se tarda en sus promesas, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente por causa de ustedes y no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos repentinamente dejarán de ser, y los elementos siendo quemados se fundirán, y la tierra y las obras que hay en ella no serán más. Por tanto, puesto que todas estas cosas han de ser fundidas, cuán santos deben de ser ustedes en su modo de vivir y en el temor de Dios. Mientras esperan y anhelan ardientemente la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo probados por el fuego, serán fundidos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, conforme a su promesa, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, amados míos, mientras están a la expectativa de estas cosas, sean diligentes para que, siendo irreprensibles y sin mancha, sean encontrados por Él en paz. Tengan en cuenta, pues, que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito, de acuerdo a la sabiduría que le ha sido concedida. Como también en todas sus epístolas él habla de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de comprender, que los indoctos e inestables tuercen, como también lo hacen con el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados míos, al saber previamente ustedes esto, absténganse de seguir el error de los que son libertinos para que no caigan de su firmeza, sino crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de Dios Padre, a quien sea la gloria ahora y para siempre y hasta los días de la eternidad. Amén. Primera de Juan. A ustedes les hemos anunciado aquel que era desde el principio, aquel que hemos escuchado y hemos visto por nuestros ojos y hemos contemplado y tocado con nuestras manos a aquel que es el verbo de vida. Y la vida fue manifestada y la hemos contemplado y damos testimonio de ella y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha sido manifestada. Lo que hemos contemplado y escuchado, eso también es lo que les damos a conocer para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo en ustedes sea pleno. Estas son las buenas nuevas que hemos escuchado de Él y se las anunciamos. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Y si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos y no andamos en la verdad. Pero si andamos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y si decimos que no hay pecado en nosotros, no, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Y si decimos que no pecamos,
lo hacemos a él mentiroso y no tenemos su palabra en nosotros. Les escribo estas cosas, hijos míos, para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que lo conocemos y guardamos sus mandamientos. Pero el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha consumado y por eso sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. No les escribo mandamiento nuevo, amados míos, sino el antiguo mandamiento que desde el principio han tenido. La palabra que han escuchado es el mandamiento antiguo. Les escribo además un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera ha empezado a manifestarse. Así pues, el que dice que está en luz, pero odia a su hermano, aún está en tinieblas. Porque el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay motivo de tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y camina en tinieblas e ignora a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido a aquel que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido hechos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido a aquel que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios mora en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en él, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las bajas pasiones de la carne, los deseos de los ojos y lo vano del mundo, no proceden del Padre, sino del mundo mismo. Y el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijos míos, es el tiempo final. Y así como ustedes han escuchado que un falso ungido viene, así ahora hay muchos falsos ungidos. Y por esto conocemos que este es el tiempo final. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron de entre nosotros para que se quedara de manifiesto que no eran de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y pueden discernir a otro hombre. No les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna falsedad proviene de la verdad. ¿Quién es el falso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es un falso ungido. El que niega al Padre también niega al Hijo. El que niega al Hijo tampoco cree en el Padre. El que reconoce al Hijo reconoce también al Padre. Que permanezca en ustedes lo que han escuchado desde el principio, porque si lo que han escuchado desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Padre y en el Hijo. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Por razón de los que los engañan, les he escrito estas cosas, y si la unción que han recibido de Él permanece en ustedes, no necesitan que nadie los instruya, sino como la unción es de Dios, ésta los instruye acerca de todas las cosas, y es verdadera y no hay falsedad en ella, y tal como los ha instruido, permanezcan en Él. Y ahora permanezcan en Él, hijos míos, para que cuando se manifieste, no sean deshonrados por Él, sino que tengamos confianza en su venida. Si saben que Él es justo, también sepan que todo el que hace justicia es de Él. Miren miren cuán grande es el amor del Padre por nosotros, que nos llamó y nos ha hecho hijos.
Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco lo conoce. Amados míos, ahora somos hijos de Dios y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes y lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que practica el pecado practica injusticia, porque todo pecado es injusticia. Y ustedes saben que Él se manifestó para llevar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, y todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que ninguno los engañe. El que practica la justicia es justo, tal como también el Cristo es justo. El que practica el pecado es de Satanás, porque Satanás ha sido pecador desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios para destruir las obras de Satanás. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Los hijos de Dios se distinguen de los hijos de Satanás en esto. Todo el que no practica la justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mandamiento que han escuchado desde el principio, que se amen unos a otros. No como Caín, que era el maligno y dio muerte a su hermano. ¿Y por qué le dio muerte? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, no se sorprendan si el mundo los aborrece. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Porque todo el que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que no puede, que la vida eterna no puede permanecer en ningún homicida. En esto conocemos su amor para con nosotros, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos darnos a nosotros mismos por nuestros hermanos. Pero el que posee bienes del mundo y mira a su hermano en necesidad y retiene su compasión hacia él, ¿cómo puede el amor de Dios estar en él? No se ame el uno al otro de palabra o de lengua, hijos míos, sino con hechos y en verdad. Porque en esto conocemos que somos de la verdad e infundimos confianza a nuestro corazón antes de que Él venga. Porque si nuestro corazón nos inculpa, cuánto mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Si nuestro corazón no nos inculpa, amados míos, tenemos confianza ante Dios y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha ordenado. El que guarda sus mandamientos es preservado por Él y Dios habita en Él. Y en esto conocemos que Él habita en nosotros por su Espíritu que nos ha dado. No crean a todos los espíritus, amados míos, sino disciernan los espíritus para saber si son de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto se conoce el espíritu que es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios, sino que este es del falso ungido, acerca de quien han escuchado que viene y ahora ya está en el mundo. Pero ustedes son hijos de Dios y los han vencido a ellos, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos pertenecen al mundo, por eso lo que hablan es del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Amados míos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque Dios es amor, y todo el que no ama no conoce a Dios.
El amor de Dios por nosotros es conocido en esto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que seamos salvos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados míos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ninguno ha visto a Dios jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha consumado en nosotros. Y en esto sabemos que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Y nosotros hemos creído y conocido el amor que Dios tiene por nosotros, porque Dios es amor y todo el que permanece en amor, permanece en Dios. Y en esto se ha consumado su amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues tal como Él es, también así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera al temor, porque el temor proviene de la desconfianza y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, el tal es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y este es el mandamiento que hemos recibido de Él. Todo el que ama a Dios, también ame a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendra, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos nosotros que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y ponemos por obra sus mandamientos. Porque en esto consiste el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es quien vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, cuánto más el testimonio de Dios, que es mayor, y este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo, y todo el que no cree a Dios lo hace a él mentiroso, puesto que no cree el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Todo el que tiene al Hijo también tiene la vida, y todo el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos en Él, que en todo lo que le pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si estamos convencidos de que Él nos escucha acerca de lo que le pedimos, confiamos en que ya hemos recibido de Él lo que le pedimos. Si alguno mira a su hermano cometer pecado que no sea digno de muerte,
interceda por él y le será concedida vida. A los que no pecan para muerte, porque hay pecados para muerte, por el cual yo no digo que se interceda, porque toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no es para muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque el que es nacido de Dios que guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está puesto el, bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, guárdense de la adoración a los ídolos. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo con firmeza. Pero no solamente yo, sino todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros por la eternidad. La gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, sean con nosotros en verdad y en amor. Me regocijé mucho porque encontré algunos de tus hijos que andan en la verdad de acuerdo al mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te suplico, oh Señora, no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el que teníamos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a su mandamiento. Este es el mandamiento, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio, para que anden en él. Porque muchos engañadores han surgido en el mundo, los que no reconocen que Jesucristo vino en carne. Este es un engañador y un falso ungido. Tengan cuidado de sí mismos para que no pierdan lo que han logrado, sino que reciban recompensa completa. Todo el que cometa transgresión y no permanezca en la doctrina del Cristo, Dios no está en él. Pero el que permanezca en la doctrina de él, este está el Padre y el Hijo. Si alguno llega a ustedes y no trae esa doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido es partícipe de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no deseo hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana escogida te saludan. La gracia sea con ustedes. Amén. El anciano a mi amado Gallo, a quien amo en verdad. Amado nuestro. En todo hago oración por ti, para que prosperes y tengas salud, así como prospera tu alma. Pues me regocijé mucho porque vienen los hermanos y dan testimonio de tu firmeza y de cómo andas en la verdad. No hay para mí gozo más grande que este, escuchar que mis hijos andan en la verdad. Amado nuestro, te comportas fielmente con los que, en lo que haces por los hermanos, especialmente por los peregrinos, los que frente a toda la congregación testifican de tu amor, a quienes hacen bien en suplirles lo necesario para su viaje, como es grato ante Dios, porque ellos siguieron su nombre sin recibir nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales personas para que sean colaboradores en pro de la verdad. He procurado escribir a la congregación, pero Diótrefes, que pretende sobresalir entre ellos, no nos admite. Por este motivo, si voy, les recordaré a ellos las cosas que él hace tratándonos con palabras malignas, y no satisfecho con eso, no recibe a los hermanos, de a quienes quiere recibirlos se los prohíbe y hasta los expulsa de la congregación. Amado nuestro, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, hay testimonio de todos y de parte de la congregación y de la verdad misma, y también nosotros damos testimonio de él, y ustedes saben que nuestro testimonio es genuino. Tengo muchas cosas que escribirte, pero no deseo escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte
dentro de poco y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada quien por su nombre. Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los gentiles llamados, amados por Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados míos, mientras pongo todo cuidado al escribirles de nuestra común salvación, siento la necesidad de escribirles para persuadirlos de que luchen por la fe que una vez fue dada a los santos, porque algunos hombres han obtenido acceso, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, yo deseo recordarles, aunque todos ustedes lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, después destruyó a los que no creyeron. También a los ángeles, que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas ocultas, bajo densas tinieblas, hasta el juicio del gran día, como a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades circunvecinas, que de la misma manera que ellos fornicaron yendo tras carnes extrañas, han sido puestas bajo fuego eterno, siendo condenadas a juicio. Del mismo modo también estos, que imaginando en sueños contaminan la carne y que rechazan la autoridad y blasfeman contra una gloria. Pero el arcángel que hablando, hablando con el adversario, contendía por el cuerpo de Moisés, no se atrevía a invocar juicio de blasfemia contra él, sino que dijo, Yahweh te reprenda. Pero estos blasfeman contra las cosas que no conocen y en las cosas que están persuadidos, por instinto se corrompen como bestias mudas. Ay de ellos, porque fueron por el camino de Caín y por lucro se lanzaron codiciosamente tras el error de Balaam y perecieron conforme a la rebelión de Coré. Estos son los que se desenfrenan en sus ágapes, mientras se contaminan apacentándose a sí mismos sin reverencia alguna, nubes errantes sin lluvia por causa de los vientos, árboles cuya cosecha ha cesado y son sin fruto, que han muerto otra vez y han sido arrancados desde su raíz. Rugientes olas del mar que mediante su espuma demuestran su propia confusión, estrellas errantes para las cuales está reservada la densa oscuridad de las tinieblas eternas. En cuanto a estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo, he aquí Yahweh viene con miríadas de santos para ejecutar juicio contra todos y para reprender a todos los impíos por todos los actos que han cometido impíamente y por todas las violentas expresiones que los pecadores impíos han proferido. Estos son murmuradores que de todos se quejan, entre tanto se conducen conforme a sus propias bajas pasiones, cuya boca declara violencia, adulando a las personas por lucro. Pero ustedes, amados míos, recuerden las palabras que fueron expresadas anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían que en el fin de los tiempos habrían burladores que irían tras la impiedad según sus propias bajas pasiones. Estos son los que provocan divisiones, individuos sensuales, que no tienen el espíritu. Pero ustedes, amados míos, no sean reedificados en su santa fe por el Espíritu Santo, orando y
pero ustedes, amados míos, sean reedificados en su santa fe por el Espíritu Santo, orando, y conservémonos en el amor de Dios mientras estamos expectantes de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida, la cual es eterna. No obstante, a algunos de ellos arrebátenlos del fuego. Y cuando se hayan arrepentido, tengan misericordia de ellos con temor, aborreciendo aún la ropa que está contaminada por la carne. Y aquel que puede guardarlos sin caída y sin mancha, y presentarlos irreprensibles al único Dios, Salvador nuestro, por medio de Jesucristo nuestro Señor, en presencia de su gloria, con regocijo, sean la gloria, el dominio, el honor y la majestad, tanto ahora como por todas las edades. Amén. Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve y que las dio a conocer enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha testificado mediante la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo acerca de todas las cosas que vio. Dichoso el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, él es fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ha amado y con su sangre nos desató de nuestros pecados y nos ha hecho un reino sacerdotal para su Dios y Padre, a quien sean la gloria, el dominio por siempre y para siempre. Amén. He aquí que él viene en nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Entonces todas las naciones de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la ataúd, dice el Señor Dios, el que cree, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano y copartícipe con ustedes en la aflicción y en la perseverancia por causa de Jesucristo, me encontraba en la isla llamada Pasmo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí una potente voz como el de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Enseguida me di vuelta a fin de considerar la voz del que me hablaba, y cuando me di cuenta, miré 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura sacerdotal que le llegaba hasta los pies y con un cinto de oro ceñido por su pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce fino que se le ha hecho refugir como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salían
una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol resplandeciendo en su fuerza. Al verlo caía a sus pies como un muerto. Entonces él puso su diestra sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, pero he aquí que estoy vivo por siempre y para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Seol. Por tanto, escribe las cosas que ha visto y las cosas que son y las que habrán de acontecer después de estas. Respecto al ministerio de las 7 estrellas que vistes en mi diestra y de las 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso. Esto dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos y has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. Y tienes perseverancia y has soportado por causa de mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has salido y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti, y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. No obstante, tienes esto a tu favor, que aborreces la obra de los Nicolaitas, la cual yo también aborrezco. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto pero ha resucitado. Yo conozco tus obras, tu aflicción y tu pobreza, aunque eres rico. También la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer, porque aquí el adversario echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y serán afligidos durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero te has afirmado en mi nombre y no renunciaste a mi fe en los días en los que apareció mi testigo, mi fiel, a quien se le dio muerte cuando estaba con ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel para que cometieran cosas sacrificadas a los ídolos y para cometer fornicación. Así también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Del mismo modo, arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le entregaré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino solamente el que la recibe. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce fino. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, también tu perseverancia estás, y que estas tus últimas obras son mayores que las primeras, pero tengo contra ti que has permitido que tu mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a cometer prostitución y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo a arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su prostitución. He aquí que yo la arrojaré en cama y a los que cometen adulterio con ella en gran aflicción, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos daré muerte con plaga,
Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las entrañas y los corazones, y le daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Pero a ustedes, a los demás que se encuentran en Tiatira, a todos los que no tienen esa doctrina, a los que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos las llaman, les digo, no les impondré otra carga. Pero lo que tienen, reténgalo hasta que yo vaya. Al vencedor y al que conserve mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo también he recibido de mi Padre, y las regiré con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero. Y le daré la estrella resplandeciente de la mañana. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes fama de que vives, pero estás muerto. Permanece alerta y conserva el resto de las cosas que estaban a punto de morir, porque no he encontrado completas tus obras ante mi Dios. Por tanto, recuerda cómo recibiste y escuchaste. Guárdalo y arrepiéntete, porque si no estás alerta, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas cuantas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Así el vencedor será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre en la presencia de mi Padre y en la presencia de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto frente a ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza. Pero has guardado mi palabra y no has renunciado a mi nombre. He aquí, yo entregaré a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí, yo les haré así, que lleguen y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está preparada para venir sobre todo lo habitado, para probar a los que moran sobre la tierra. Vengo pronto, retén firmemente lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios y no saldrá de nuevo. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al mensajero de la iglesia que está en la Odisea. Esto dice el amén, el testigo, el fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fueras frío o caliente. Así pues, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Por cuanto dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que adquieras de mí oro probado por fuego, para que seas rico, y una vestidura blanca para vestirte, y que no se exhiba la vergüenza de tu desnudez, y ungüento para que unjas tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por tanto, sé celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él
y comeré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se sienta conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que había escuchado que hablaba conmigo como con sonido de trompeta decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben acontecer después de estas. Inmediatamente estuve en el Espíritu, y he aquí un trono colocado en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el que estaba sentado tenía aspecto semejante al de una piedra de jaspe, de sardío, y de un arco iris que estaba alrededor del trono con aspecto como de esmeralda. Había también alrededor del trono 24 tronos, y en los tronos estaban sentados 24 ancianos, vestidos con vestiduras blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono surgían relámpagos y estruendos de truenos, y delante de su trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Frente al trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor de él y ante el trono, había 4 criaturas vivientes llenas de ojos por delante y por detrás. La primera criatura viviente era semejante a un león, la segunda criatura viviente era semejante a un becerro. La tercera criatura viviente tenía aspecto semejante al de un hombre, y la cuarta criatura viviente era semejante a un águila en vuelo. Y las 4 criaturas vivientes tenían cada una de ellas 6 alas alrededor, y en su interior estaban llenas de ojos, y ni de día ni de noche cesaban de decir: Santo, santo, santo eres, Señor, Dios el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando las criaturas vivientes dan gloria, honor y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por siempre y para siempre, poniendo su corona ante el trono y diciendo: digno eres tú, Señor y Dios nuestro santo, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, y por ti existen, y por tu voluntad han llegado a ser y fueron creadas. Mañana por la oportunidad que nos han dado de estar aquí leyendo tu palabra. Confiamos, Señor Jesús, que tu Espíritu nos guíe, nos ilumine, nos dé ese entendimiento y que podamos comprender y aplicar a nuestra propia vida tu palabra, Señor, tus verdades eternas. Guíanos en este día, Señor, que ponemos en tus manos. Que todo lo que hoy hagamos sea para honra y gloria tuya, Jesús. Amén. Amén.